Bienvenidos a su programa Vida Eterna. Esperamos que este programa sea de mucha bendición para sus vidas. Es difícil para Dios. Bienvenido a su programa Vida Eterna. Hoy quiero compartir contigo una palabra sobre qué es la iglesia. Podemos ser parte de una congregación local, pero eso no significa que en verdad apreciemos tanto la importancia como la gloria del cuerpo de Cristo. La iglesia es una palabra tan común hoy en día que podemos haber perdido de vista la magnitud de su significado. En la cultura actual, a menudo se percibe como un edificio donde las personas se reúnen por motivos religiosos, pero es mucho más que eso. Si en verdad queremos entender qué es la iglesia, debemos volver a su inicio, a su comienzo. Les voy a leer lo que dice Mateo 16, del 15 al 18. Dice así: Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Fue el que le reveló a Pedro eso. Dice el 18: Mas yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra que el Señor Jesús utilizó para describir la confesión de fe de Pedro es el término griego Petra, que significa una masa de roca unida. Y Petros es el término utilizado para una piedra desprendida o suelta. La primera mención de la iglesia en la Biblia se encuentra en el versículo 18, que ya leímos. Es la palabra griega eclesia, que significa llamados, y se refiere a un grupo de personas que son llamadas a reunirse. También aprendemos que la iglesia le pertenece a Cristo y Él es quien la edifica. La roca sobre la cual Él edifica su iglesia es la confesión de fe de Pedro en Cristo, como lo dice él, el Hijo del Dios viviente, que lo dice aquí en Mateo 16:16. Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Además, esta confesión no proviene del razonamiento humano. Por el contrario, procede de la revelación divina del Padre Celestial cuando Él abre los ojos espirituales de una persona para percibir la verdad con respecto a Cristo. La Iglesia universal. Por lo tanto, podemos definir a la iglesia como personas que han sido llamadas fuera del sistema del mundo por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. La Iglesia Universal está formada
por todos los creyentes a lo largo de los siglos, ya sea en el cielo o en la tierra. Y en las Escrituras es descrita de maneras que amplían aún más nuestra comprensión de la iglesia y de su relación con Dios. La iglesia es escogida, santa y amada. Voy a leerle lo que dice Colosenses 3:12. Dice así, Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Dios ama y cuida a la iglesia, a la que ha apartado para sí mismo como posesión suya. También la iglesia es el cuerpo de Cristo. Voy a leer lo que dice Efesios 1, 22, 23. Dice así la palabra de Dios. Y sometido todas las cosas debajo de sus pies, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, de todas las cosas, en todo. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Cristo es la cabeza sobre todas las cosas que tienen que ver con la iglesia. Y los creyentes somos su cuerpo, que funciona en sometimiento a Él, a Cristo, para realizar su obra aquí en la tierra. Es a la iglesia a la que le corresponde la obra aquí en la tierra. Pámpanos de la vid, dice Juan 15, del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Esta ilustración describe la conexión íntima de la iglesia de Cristo y su dependencia de Él. La iglesia es dependiente de Cristo. No puede guiarse sola. Tiene que tener la guianza de Cristo. Hijos y herederos de Dios. Voy a leer lo que dice Romanos 8, del 14 al 17. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son mis hijos, son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos,
también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quienes pertenecen a la iglesia han sido adoptados en la familia de Dios y son herederos juntos con Cristo. ¿Somos un templo santo? Claro que sí. Les voy a leer lo que dice Efesios 2, del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual todo edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Por habitar los creyentes el Espíritu Santo, la iglesia es la morada de Dios en el Espíritu. Somos columna y baluarte de la verdad. Eso nos dice Primera de Timoteo 3:15. Y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Dios ha confiado en su iglesia el papel de sostener la verdad de su palabra. La iglesia tiene que permanecer siempre en la verdad, pero en la verdad no del razonamiento humano, sino en la verdad de la palabra de Dios. Somos la novia. La iglesia es la novia de Cristo. Apocalipsis 19, del 7 al 9, te lo voy a compartir. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Cuando Cristo regrese, la iglesia que lo acompañe estará vestida de justicia, habiendo sido purificada, santificada y sin mancha. La iglesia visible. En todo el mundo, los miembros del cuerpo de Cristo se reúnen en las iglesias locales para adorar y servir al Señor. El ministerio de la iglesia es triple. La iglesia está representada en todas partes como una sola, en un solo cuerpo, una sola familia, un redil, un reino. Es una porque está impregnada por un solo espíritu. Todos somos bautizados en un solo espíritu para llegar a ser, dice el apóstol, un solo cuerpo. Para Dios, por medio de la adoración y la oración,
Para los creyentes mediante la comunión, el servicio y la edificación. Para el mundo a través de la evangelización y la proclamación de su evangelio. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan importante es la iglesia para Cristo? De acuerdo con lo que nos dice Efesios 5 del 25 al 27, te lo voy a leer. Dice así Efesios 5 del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro de agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué tan importante es para usted la iglesia? ¿Qué bendición ha dado Cristo a su iglesia? Te lo voy a leer lo que dice Efesios 1, del 3 al 14. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el ministerio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él dijo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiéndonos sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es la bendición que Cristo ha dado a su iglesia. Esa es el destino de la iglesia aquí en la tierra. Te invito a que compartas este mensaje con tus hermanos, con tus parientes, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, que reconozcan el significado de la iglesia. La iglesia no es una estructura, no es un edificio. La iglesia somos todos los que hemos adoptado a Jesucristo, todos los que hemos aceptado a Jesucristo. Él nos llamó. Él nos llamó. Tal vez tú que nos estás mirando no seas parte de los que Dios ha llamado, pero
No es tarde, no creas que es tarde. Este es el momento que Dios ha escogido para que tú vengas a ser parte de los que han sido llamados a proclamar su evangelio aquí en la tierra. Esa es la tarea de la iglesia: proclamar las buenas nuevas de salvación a todas las personas en la tierra. Te bendigo. Bendigo tu casa, tu trabajo, tus hijos. Bendigo todo lo que emprendas. Y sigue adelante, perseverando, creyendo que hay un Cristo que sana, que liberta, un Cristo que tiene una iglesia aquí en la tierra, que es su representante, que es el que tiene que cumplir todo lo que está escrito en la palabra. Te bendigo y no te pierdas el próximo programa de Vida Eterna. Bendiciones. Gracias. Esperamos que este programa sea de mucha bendición para sus vidas. Es difícil.